Hola niñas del Colegio San Carlos de Aragón. Esta es la clase de Historia para sexto básico. Les habla su profesora Tatiana Álvarez y hoy veremos el periodo de la Patria Vieja que abarca desde el año 1810 hasta el año 1814. Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, seguimos con el objetivo de aprendizaje número 2, que es explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del Cabildo Abierto de 1810 y la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la declaración de la independencia, entre otros. Como ya lo hemos dicho, este objetivo es bastante amplio, por lo tanto lo vamos abordando en distintas clases, y en la clase puntual de esta semana, correspondiente desde el lunes 6 al viernes 10 de julio, nuestro objetivo de la clase va a ser conocer el primer periodo del proceso de independencia de Chile, que se denomina la Patria Vieja. ¿Cuál será nuestro indicador de logro para esta semana? Que ustedes puedan narrar, usando diversas fuentes, algunos de los hechos más significativos de la primera etapa de la independencia, como la convocatoria al Cabildo Abierto, la formación de la Junta de Gobierno y la creación del Congreso, entre otros. La Patria Vieja. ¿Qué es la Patria Vieja? Con este nombre conocemos el primer periodo del proceso de independencia de Chile. Se inicia con la conformación de la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810 hasta el desastre de Rancagua en 1814. Recordemos previamente que en 1808 ocurre la detención del rey Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte en España, es cautivo el rey, y dejan en su lugar a un rey impuesto por Napoleón, a su hermano José Bonaparte, lo cual deja como consecuencia la creación de distintas juntas de gobierno en España, y los criollos americanos siguen el ejemplo y hacen lo mismo, crean distintas juntas de gobierno. Ya, en ese contexto surge la Patria Vieja, que es el primer paso o la primera etapa del largo proceso de independencia. Que recuerden, algo que lo he puntualizado en las dos clases anteriores, la independencia de Chile no es un hecho en sí, no es solamente un hecho que haya ocurrido, es un proceso largo que nos deja como consecuencia la independencia de Chile. Entonces, ante la ausencia del rey Fernando VII, en América se dan distintos puntos de vista en los cuales se enfrentan dos posiciones dentro de los criollos, que son los patriotas y los realistas. Los realistas estaban en el grupo más moderado de los criollos, aquellos que sentían que había que ser leal al rey español y que ante su ausencia debían obedecer a las juntas de gobierno organizadas en España. Y el otro bando, que desarrolló un movimiento autonomista de las colonias americanas, que eran los patriotas y que decía que no, que debían aprovechar la instancia y de organizarse a través de juntas de gobierno ante la ausencia del rey. Recuerden por el concepto de que ellos son súbditos del rey y no de las juntas que gobiernen en nombre de él. Se impone la causa patriota, asumen el poder los criollos, sin embargo sigue al mando del país el gobernador Antonio García Carrasco. Sin embargo, los patriotas seguían insistiendo en la necesidad de crear una junta de gobierno. Y es así como se llama un cabildo abierto a una reunión de vecinos, los más importantes. Recuerden que yo les hablaba que todo este proceso, estamos hablando de la aristocracia, de la élite criolla, de la élite, los ciudadanos que tienen una mejor posición social, económica. No hablamos de bajo pueblo en este caso. Y en este cabildo abierto se crea la primera Junta Nacional de Gobierno, que ocurre el 18 de septiembre de 1810. Asisten 450 criollos y se lleva a cabo la primera Junta de Gobierno de Chile.
oficialmente recibía otro nombre, que era la Junta Provisional que es provisoria mientras estuviera en ausencia el rey, gubernativa del reino, y constituyó la primera forma autónoma de gobierno surgida en Chile desde la conquista española. ¿Qué hay que recordar de esto? Es el fin con el cual oficial, estamos hablando siempre del discurso oficial, de cuál era el discurso que querían plantar hacia afuera, no las verdaderas intenciones, es que se levantó para reafirmar la lealtad al rey Fernando VII ante su captura. Pero lo que querían era poco a poco ir tomando el poder, y las posturas más radicales, todos estos criollos que tenían posturas más radicales en torno a que era necesario la autonomía de Chile, se fue promoviendo entre los demás criollos más moderados, porque lo que se quería en el fondo era la independencia absoluta, no depender más de la corona española. ¿Cuál es la importancia de esta primera junta de gobierno? Ya, la tan célebre el 18 de septiembre, que yo les decía que es un error histórico porque muchas personas chilenos consideran que el 18 de septiembre celebramos la independencia de Chile, lo que ustedes ya tienen claro que no es así, sino que lo que se conmemora es la primera intención de los criollos, de los chilenos nacidos en nuestro territorio, de querer independizarse. Eso es lo que se celebra en las fiestas patrias de nuestro país. ¿Qué es lo importante de esta Junta de Gobierno? Tener presente que a pesar de que la intención era esa, la independencia total, lo primero que hacen es jurar fidelidad al rey. ¿Por qué lo hacen así? Porque al jurar fidelidad al rey lo están reconociendo como su único soberano, súbditos de él. Entonces, si ellos respetan y reconocen solo la figura del rey, que está por sobre ellos, dando a entender que ellos no tienen por qué obedecer lo que las juntas de gobierno españolas decidan ante la ausencia de él. ¿Ya? Es con una pillería, niño, en el fondo, esta intención de jurar lealtad al rey Fernando. Forman los cuerpos militares. Recuerden, hay que tener presente que los militares son bien importantes porque ellos sabían que iba a haber alguna intención de parte de la corona española o de las juntas españolas por querer recuperar este territorio. Entonces, rápidamente tenían que formar cuerpos militares para poder defenderse ante el retorno de los españoles para retomar el poder. Establecen libertad de comercio, que esto yo les decía que los fines, las clases pasadas, ¿se acuerdan? Que yo les decía que los fines independentistas de los criollos también tienen mucho que ver con la libertad para poder comercializar, perdón. Que los españoles tenían un poder monopólico, solamente podíamos comercializar con ellos y con quienes ellos digan, utilizar las rutas que ellos decían. Y obviamente eso a los criollos no les gustaba, porque si ellos eran dueños de la tierra, tenían una buena posición social, eran reconocidos dentro de la sociedad chilena, ellos creían tener autonomía económica. Por lo tanto, una de las primeras decisiones es establecer la libertad de comercio. Y convocan a un Congreso Nacional, que es de cierta forma para ir reafirmando la posición de que ellos se pueden gobernar ante la ausencia del rey, que no se considere que si no está el rey, estos territorios, antes colonias, no pueden gobernarse, sino que es para demostrar que sí, que ellos pueden gobernarse, organizarse políticamente y tomar decisiones. Y es un símbolo súper importante el tema del Congreso, niños. Ustedes saben cuál es la importancia del rol de la figura de los congresos en los países. Vamos a hablar ahora entonces de la importancia del primer Congreso Nacional que se crea el 4 de julio de 1811. Entre las primeras leyes y la más importante está la libertad de vientre, la cual dice que los hijos de esclavos nacidos a partir de esta ley nacen en calidad de libres como personas. No, anteriormente los hijos de los esclavos al momento de nacer pasaban a ser propiedad del dueño de su madre y por lo tanto esclavos de él. A partir de esta ley, todas las personas que nacen en nuestro país son libres. Se eliminan los derechos parroquiales, que son los cobros que realizaba la iglesia por los sacramentos, por ejemplo el bautizo, la primera comunión, confirmación, matrimonio,
y los cuales los precios los determinaba la iglesia y era obligatorio, ¿ya? Y eran bastante altos, por lo tanto de esta forma se le quita un poco de importancia a la iglesia católica. Y que otra cosa importante es que surgen bandos igual. Antes hablábamos de los realistas y patriotas, y acá ya hablamos de otro tipo de bandos que son los patriotas moderados, los que dicen que vamos avanzando de a poco, que hay que estar alerta, qué es lo que va a pasar mientras liberan al rey español, y sin embargo y estaban por otro lado, perdón, los más exaltados que decían que no, que ya se dio el primer paso y de ahí no hay que parar más. Ya que el proceso tiene que terminar con la independencia total y que las consecuencias se van a ir viendo en el camino, pero no pueden ir frenándose ni detener el proceso independentista. Y es así, bajo este contexto, que meses después, el 4 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera, uno de los personajes importantes que yo les nombraba en la clase anterior, patriota, dio un golpe de Estado con el fin de conformar un nuevo Congreso, pero que tomara mayor importancia la postura radical, los patriotas más exaltados aún. Hablemos un poco entonces de José Miguel Carrera. Él fue un militar y político chileno muy importante durante el proceso de independencia de nuestro país. De hecho, el rostro que nosotros atribuimos siempre al proceso de la Patria Vieja o al periodo de la Patria Vieja dentro de la independencia es José Miguel Carrera. Él pertenecía a una familia muy importante socialmente en Chile. Ya criollo muy importante esta familia. De hecho, su padre formó parte del cabildo que creó la primera Junta Nacional de Gobierno. José Miguel Carrera realizó varios viajes importantes previos a este proceso, a Europa, conocer la idea ilustrada, después a Estados Unidos, para buscar apoyo para la independencia latinoamericana. Y poco a poco fue tomando un liderazgo, ¿ya? Un liderazgo que no era visto con buenos ojos por los criollos tradicionales, los más moderados, o los mayores que decían cómo se va a imponer un joven exaltado que puede ser peligroso. Pero José Miguel Carrera fue muy importante en este proceso, llevó a cabo reformas súper importantes que las vamos a pasar a ver en la siguiente imagen. Entonces, el gobierno de José Miguel Carrera desde 1812 a 1813, entre los hechos más importantes tiene el segunda constitución o reglamento constitucional, como se llamó, de 1812. Recordemos que ya había un congreso, y se crea una constitución. En el fondo, un reglamento constitucional es como una pequeña constitución, ¿ya? En el cual se dan los lineamientos de qué es lo que se espera como futura república. Eso es importante porque estamos hablando de la futura república, de cómo deben organizarse, cuáles son las leyes fundamentales que deben estar. También entregó los primeros símbolos patrios, ya la primera bandera y el escudo nacional, en el cual, si nosotros vemos acá el escudo, se da gran realce a la figura del araucano, ¿ya? Del indígena, el araucano, que no lograron ser dominados por los españoles. Que yo le hablaba que es una característica o siempre han sido reconocidos el pueblo mapuche, los araucanos, como un pueblo que los españoles no pudieron conquistar a pesar de su tremendo ejército. Ya José Miguel Carrera realza esa figura para, de cierta forma, incentivar o promover la idea independentista entre los sectores más populares. Crea la Aurora de Chile, que es el primer diario, prensa escrita, que ahí es muy importante la figura del fray Camilo Enríquez, que ustedes se acuerdan y me lo preguntaron en las clases online. ¿Quién es el cura, profe, que se ve en la Junta? Fray Camilo Enríquez, muy importante, porque ellos vieron la importancia, niños, de difundir ideas a través de un medio de prensa. Es lo primero que hay en nuestro país, ¿ya? Y fue muy importante porque ellos le dieron el valor a las ideas. ¿Qué peso, qué repercusión puede tener las ideas dentro de la sociedad? Y a través del material impreso y entregado entre las personas, los ciudadanos, tuvo gran repercusión. Y crea también el Instituto Nacional,
Entonces, ¿por qué es tan importante? Nosotros decimos, ya crea el Instituto Nacional. ¿Por qué es tan importante crear un Instituto Nacional? Porque hay que formar a las nuevas generaciones que tengan una buena base ideológica, que tengan argumentos, porque de ahora en adelante nosotros tenemos que iniciarnos y gobernarnos independientemente. Necesitamos crear los profesionales, necesitamos que las ideas se propaguen y no volver a caer bajo el dominio de la corona española. Mientras tanto, ¿qué pasa? En España, el rey Fernando VII entraba en un proceso de negociación para ser liberado. Estaba la intención urgente de poder retomar el poder de las colonias americanas, y es así como el virrey del Perú, Fernando Abascal, empieza a organizar un ejército realista que tome posesión nuevamente de todas las tierras que habían perdido. Y es así como en marzo de 1813 desembarcan tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú en nuestro país. Este ejército estaba a cargo del militar Mariano Osorio para derrotar al ejército patriota. ¿Ya? Importante para que veamos cómo va, nos vamos adentrando ya en la segunda etapa del proceso independentista nuestro de Chile, que es el periodo de reconquista. ¿Ya? Cómo se ve la avanzada de los españoles a través del ejército realista para recuperar el dominio español en territorio chileno. Mientras tanto, ¿qué pasa? Ante esta situación, el ejército de Mariano Osorio empieza a avanzar desde el sur y se dan una serie de enfrentamientos entre patriotas y realistas. Pero vamos a ver con detalle solamente la batalla de Rancagua, porque es como significativa, porque marca un antes y un periodo, es como una línea de inflexión. La batalla de Rancagua ocurre entre el 1 y 2 de octubre de 1814, en la cual se enfrentan patriotas y realistas, y en la cual ganan los realistas, una victoria del ejército realista, derrota para el ejército patriota, que estaba liderado por José Miguel Carrera, que yo le decía uno de los líderes más importantes, y ya se veía cómo se va levantando la figura de Bernardo O'Higgins. Esta derrota fue muy importante porque marca el fin del periodo de la Patria Vieja, retoman el poder los españoles. El ejército patriota, ¿qué es lo que hace en este periodo? Se refugia en Argentina para empezar a organizar el periodo o retomar el poder. Tienen que, de cierta forma, esta derrota, de hecho, la batalla de Rancagua se conoce en la historia de Chile como el desastre de Rancagua. Moralmente fue un hecho súper significativo, o sea, estaban todos los ánimos, venir avanzando, organizarnos, crear un instituto, vamos a formar nuevas generaciones, tenemos nuestros emblemas patrios, resaltar la figura araucana, y perder una guerra, o sea, una batalla, fue una caída moral súper importante. Entonces el ejército patriota se refugia en Argentina. Ahí vamos a estudiar después la figura de José San Martín, que ayuda bastante en la independencia de Chile, que es donde conoce O'Higgins a José de San Martín en Mendoza, y es allá donde empiezan a rearmar el ejército patriota para poder atacar nuevamente a los realistas. Termina de esta forma el periodo de la Patria Vieja y se inicia en Chile, como dice acá al otro lado, el periodo de reconquista española. Los hechos, los personajes más importantes y la batalla más importante dentro del periodo de la Patria Vieja. En las próximas clases vamos a analizar el periodo de Reconquista y también finalmente el de Patria Nueva hasta llegar a la independencia de Chile. Y para esta semana los invito a realizar una actividad en la cual ustedes tengan que situarse. Se van a situar en el contexto del periodo de la Patria Vieja, van a redactar un artículo de prensa, ya un formato así que yo les voy a adjuntar, un formato como que estuviera en un periódico, y van a contar los hechos que ustedes consideren más importantes, las personas, pueden
hablar, no sé, de la importancia de la prensa, de qué me parece José Miguel Carrera, y obviamente los invito a que puedan investigar, leer un poquito más sobre ello, el que a ustedes les interese más, cómo se sucedieron los hechos, por ejemplo, en la batalla de Rancagua, cuál fue la importancia de la primera Junta Nacional de Gobierno, el que ustedes quieran, niños, ¿ya? Y como siempre, le sacan la foto y me lo mandan a mi correo electrónico. Y esa es la clase de esta semana. Muchas gracias, que tengan una buena semana y recuerden, ante cualquier duda, enviarme un correo, yo se los voy a contestar. Y esa es la clase de esta semana. Muchas gracias, que tengan una buena semana y recuerden, ante cualquier duda, enviarme un correo, yo se los voy a contestar y ahí tienen